tal? Bienvenidos a un programa más de Dígalo Tal Cual. Mi nombre es Luis Carlos Carrasco y me acompaña mi amigo, compañero Rafael Navarro. A la orden. Hoy vamos a tener a una abogada que ha dado mucho de qué hablar, una abogada que es egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene además otra licenciatura en Contaduría Pública, ella fue diputada federal, pero también ha sido polémica por los casos que ha llevado, que ha enfrentado, uno de ellos en Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas, que la llevó a la cárcel, a Rafael llevó a la cárcel a esta abogada, una abogada que ha sido muy luchona, que dejó Morena, no le hicieron la vida imposible, no le aprobaron esta reforma al artículo 123 constitucional, donde hablaba de la jornada, ella hablaba de una jornada de 40 horas, que fueran 2 días de descanso para los trabajadores. Sobre todo siempre ha estado peleando en pro de los obreros. Rafael, nos referimos a Susana Prieto Terrazas. Sí, gracias, licenciada, por estar con nosotros. ¿Y qué más que agregarle al currículum breve que da Luis Carlos Carrasco? Yo la verdad no soy una mujer de currículums, normalmente soy una mujer de acciones. Si la gente las valora o no las valora, tampoco se hace para eso. Yo crecí con una abuela que me enseñó que a los hijos había que darles todo y no esperar nada de ellos. Realmente la defensa de los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora se ha convertido desde el 2005 a la fecha para mí en una misión. Cuando dejé de tener necesidad económica y de trabajar para que le entrara agua a la nube o de pedalear la chuleta para poder comer, creo que me dediqué a regresar al pueblo de Juárez todo lo que me había dado pagando mis estudios universitarios, porque no solo fueron mis padres, mis abuelos, sino toda la clase trabajadora del campo y la ciudad, quienes son los cautivos de la retención del pago de impuestos, quienes pagan las profesiones que muy pocos privilegiados tenemos la dicha de poder disfrutar, al igual que las mieles que se dan con esto, ¿no? De ser profesionista. Un obrero jamás puede tener acceso a las comodidades que tenemos los profesionistas, pero es a quien se le deduce a veces indiscriminadamente, como ahora en 2023 y 2024, impuestos sobre la renta para sostener toda la infraestructura educativa y toda la infraestructura de todo tipo, el desarrollo que se da en el país a base de esos impuestos. Entonces, creo que la educación que me dieron mis padres y mis abuelos sirvió también para eso, ¿no? Para generar en mí una conciencia de clase y convertirme en el momento en el que tuve la opción en la voz de los sin voz. Me gusta lo que establece en relación a su currículum, pero está consciente que cuando se hable de Juárez, de la lucha laboral, siempre su nombre va a aparecer en esa lucha laboral a favor de los obreros, de los trabajadores en general. ¿Está consciente de esa fama que usted ya cobró en Ciudad Juárez? La verdad, yo no hice conciencia, pero en 2 días van 2 diferentes fuentes que me dicen eso. El día de ayer estuvieron aquí en esta oficina, donde está a sus órdenes también, representantes, montaron la clase empresarial, un evento de estos foros, ¿no? De cómo está la situación laboral y a qué vamos y en dónde estamos. Esos foros que aquí en Ciudad Juárez no son incluyentes, solo los empresarios hablan de cómo estamos y a dónde vamos y qué. Y a mí me dio mucho gusto que el día de ayer en esta misma oficina, en las mismas sillas donde están sentados ustedes, llegó a pedir de urgencia el agregado laboral del consulado de Estados Unidos en Tijuana, la de Monterrey y el encargado de asuntos económicos y políticos en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, a pedir una entrevista y a decir, nos llamó mucho la atención que este foro no es incluyente, y nos llamó mucho la atención, ellos lo dijeron y lo voy a repetir, que la única activista en defensa de los derechos de los trabajadores que hay en Ciudad Juárez, y que además ha sido férrea porque ha salido hasta del Estado y ha defendido trabajadores en Coahuila y en Tamaulipas, y fue privada de su libertad por defender en contra de la CTM a los trabajadores de Matamoros, y no fue invitada a un foro así, pero nosotros hemos estado buscando y rascándole
¿Qué otro activista en Ciudad Juárez defiende trabajadores? Y discúlpeme, pero no llegamos a ninguno más que a Susana Prieto Terrazas. Eso es para mí una gran satisfacción y yo creo que de alguna forma seguimos transitando en este camino que nos hemos trazado con mucho respeto hacia la clase trabajadora y vamos a seguir aquí hasta que la vida nos lo permita. La prisión cambia, licenciada. Absolutamente. ¿De qué forma la cambió? Soy una Susana Prieto antes del penal de Tamatán y otra después del penal de Tamatán. La represión, no solamente la cárcel, ser un preso político es algo distinto a ser acusado falsamente de un delito, pero sin que el aparato gubernamental esté encima de ti. Porque chivos expiatorios sabemos muchos en la cárcel. Gente que es inocente hay mucha en la cárcel, como lo estuve yo, pero tener todavía siendo inocente la represión del Estado encima de ti, conocer que dentro de los penales hay un jefe que reporta directamente al gobernador, que tiene tranzas con ellos, que manipula al interior droga, beneficios para reos, que puede tablearte, que puede hacerte daño físicamente, psicológicamente, emocionalmente, que te da tu dosis diariamente porque llega y cuidado porque ya la vimos hacer esto y no se mueva, le vamos a dar una vuelta por el penal para que conozca. ¿No sintió que se le erizó la piel? Pues ya iba erizada desde que llegué, ¿no? Dijo, es que en este cuarto a los presos les da por suicidarse, no se le antoja entrar a conocerlo. Cosas así que fueron verdaderamente terribles para mí. Yo saliendo de la cárcel tuve un proceso muy difícil, batallé mucho para volver a salir a la vida y sobre todo batallé mucho para tomar la decisión de si iba a continuar en mi defensa por la clase trabajadora o me iba a retirar, porque más que las afectaciones que lograron en mí, que cambiaron mi vida, cambiaron la vida de toda mi familia, de mi hija que me acompañaba, de mi hija que se convirtió en activista por la defensa de su mamá de un día para otro, sin nunca haber estado en estos menesteres, de mi esposo que no podía salir a la calle sin miedo, cada vez que van conmigo, voltean a todos lados a ver si no van a llegar a detenerme, y muchos de ellos decían que la próxima vez no se me detendrá, sino que probablemente se me prive de la vida. Y durante los 3 años que se me dio la oportunidad por parte del presidente de la República de ser diputada y que se me llamó a un movimiento social al que yo le tuve mucho respeto, yo sentí que las cosas para este país iban a ser diferentes, que efectivamente había quien nos iba a dar esa justicia de la que tenía hambre y sed, no el pueblo de México. Esta es una frase de Mateo en la Biblia, ni siquiera es una frase de Colosio, ¿no? Que tanto han tratado de decir que tenemos hambre y sed de justicia. Por supuesto, es una buenaventuranza. O sea, que todos los que la tengan, la obtengan, ¿no? A mí me parece que mi familia quedó afectada y que ellos ahora, por ejemplo, que se han convencido de que Morena no ha sido una opción para el movimiento que nosotros tenemos, este movimiento social en defensa de los derechos de los trabajadores, yo podría ser privada nuevamente, no de mi libertad por Morena, sino también de mi vida. Así, de ese tamaño. De ese tamaño. Son enemigos muy grandes, no podemos dimensionar lo que yo le estoy describiendo. No habría una palabra, no habría una escritura en la que yo pudiera definir lo que yo sentí de represión política cuando estuve dentro del penal de Tamatán. Y yo me separé de la fracción parlamentaria de Morena el último día de febrero y lo que hicieron de mi vida fue algo similar a lo que pasé en Tamatán, y en ciertos momentos me sentí peor que estando en la cárcel teniendo aparentemente una libertad, porque pasó por mí toda la planadora, la represión del Estado, el no te hablo, no te veo, te ignoro, te aplasto, no te doy, te niego tus derechos, te quito los salarios de tus asesores, te tengo sentada en una oficina, a la hora de la comida te mando a los agentes de resguardo y te saco porque desconfío que vayas a abrir una puerta. Estoy escribiendo un libro y creo que esto
debe saberse porque yo no puedo seguir callando ni lo que pasó en Matamoros, Tamaulipas con el movimiento 2032 que terminó con mi encarcelamiento, ni lo que fue la segunda parte de llegar a Chihuahua cuando Javier Corral también lanzó 3 órdenes de aprehensión en mi contra, y lo que ha sido mi represión por separarme de un grupo parlamentario. Yo nunca milité, jamás he militado en un partido político. Yo estaba en la fracción parlamentaria de Morena, pero yo no soy de Morena. O sea, la gente de Morena en Chihuahua no solamente no me quiere, alguna de ellas me desprecia. Si usted no hubiera salido de Morena y hubiera tenido a Javier Corral como compañero de un partido donde usted aclara que no milita, pero simpatizaba, ¿hubiera tomado una decisión de separarse por la presencia de Corral o hubiera dejado que las cosas siguieran como está hasta ahorita? Bueno, la verdad, yo nunca hubiera sido compañera de Javier Corral en un partido político o en un proyecto. Yo pienso que el proyecto se prostituye desde el momento en el que entran al proyecto personajes como Javier Corral y algunos otros de Chihuahua que siento que son hipócritas, ¿no? Esta gente que hace campañas acercándose y besando gente y llenándose de mocos y diciendo te amo, los amo en los cruceros, a gente que no conoce y todo. A mí me enseñó también mi abuela que había que cuidarse mucho de la gente melosa, de la gente que tenía este falso afecto hacia ti, que no te conocía. Es que es muy raro. Imagínense, yo, por ejemplo, los conozco a ustedes de muchos años y yo no los amo. Y sería incapaz de decirles que los amo a ninguno de los dos con tal de obtener un voto o arrancar un voto de ustedes o hacerme la simpática. Entonces, de alguna forma yo nunca milité en ningún partido político ni he militado porque no soy una mujer política, no soy una mujer hipócrita. Creo que también en mi casa me dijo mi abuela algún día, esa sinceridad siempre le va a generar problemas en la vida porque usted es sincera pero abusa. De más, le digo, pues prefiero ser sincera que ser hipócrita y hasta la fecha me he mantenido igual. 2 motivos fueron los que me alejaron de la fracción parlamentaria de Morena. Una, que sentí cuando el presidente de la República dijo que no se votaría la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. O sea, después de 117 años no se había reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora a sugerencia de Carlos Slim, el gran beneficiario de los recursos naturales de México, el que nos robó las telecomunicaciones, el que se lleva el oro, el que se lleva la plata, el que se lleva el plomo, el que tiene la explotación de las minas en Chihuahua y en diversos estados de la República, de todos los recursos naturales que tiene este país, se opuso a que hubiera un beneficio para la clase trabajadora y el presidente de la República ordenó al legislativo que no se votara esto. Entonces yo dije, el movimiento social al que me invitaron no es tal, y por lo tanto, siendo congruente, tengo que separarme de él. Pero hay otro detonante, y también lo dije públicamente, invitar a Javier Corral, un gobernador de Chihuahua, de mi entidad federativa, de donde yo nací, que fue tan corrupto, que fue tan falaz, que fue tan flojo, tan negligente en el ejercicio del gobierno del Estado para con los chihuahuenses, que nos endeudó tanto, que benefició a tantos amigos dándoles contratos directos sin ninguna licitación, empresas de los amigos de él que se crearon exprofeso, imitando todo esto del que el pueblo está harto y que hizo durante tanto tiempo el PRI y el PAN. A mí me parece que yo tampoco sería congruente si permanezco en este proyecto, ¿no? ¿Tiene miedo, licenciada? Miedo, mucho miedo. Cuando importa llegar seguro, Juárez Bus seguro me lleva. Comodidad y tranquilidad en cada viaje, eficiencia y confiabilidad en movimiento. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. En el Juárez Bus me siento segura. Gobierno del Estado. Tiene administración récord de 101 parques y espacios deportivos nuevos o mejorados. Asiste presidente a reunión con 300 líderes mexicanos en Ciudad de México. Entrega presidenta del DIF presea Girasoles Vida Activa 2024 al periodista Emilio Gutiérrez. Registra 80% de avance, construcción del Centro Municipal de Pueblos Originarios. Mantiene limpia operativo continuo en la entrada de Juárez. Un gran logro para todos.
Juárez Bus está chido. Chingón, güey. Cada vez con más unidades superando, estamos moviendo la frontera hacia un futuro más conectado. Conveniencia y accesibilidad para cada viaje. Eficiencia que transforma nuestra comunidad. Se dejaron caer con el Juárez Bus, ¿eh? Gobierno del Estado. ¿Tiene miedo, licenciada? Miedo, mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo muchos enemigos dentro de el puré de papa que hicieron conmigo, porque yo les digo, ay, cuando uno se come una papa asada, la parte para echarle mantequilla y luego la hace pedacitos, ¿no? A mí me hicieron puré. Y me hicieron puré y me lo cantaron. Y tengo muchos enemigos políticos. Adán Augusto, que es el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado, ¿no? Con sus favoritismos y sus proyectos personales y de su grupo de amistades o no sé qué yo. Y el propio Loera de la Rosa, otro senador, ¿no? La propia Andrea Chávez, que forma parte del equipo de Adán y que tiene en el entrecejo muy metido que ella será la próxima gobernadora de Chihuahua. Todo aquel que no le guste, que no esté con Morena. El odio del que hablaban terceros, yo no lo había sentido hasta que fui el sujeto pasivo de este odio, ¿no? O sea, en el momento en que yo me separo de Morena, en el momento en que yo exijo que a los trabajadores de este país se les dé la misma jornada laboral que al resto de los trabajadores del mundo, porque son los únicos que laboran 48 horas o más, la propia clase obrera, la más vulnerable, los trabajadores y trabajadoras, siguiendo órdenes de que todo aquel que no está en Morena es un traidor a la patria, empieza a insultarte. Unos, personas con nombres y apellidos, y otros bots que hay por millones en redes sociales, ¿no? Pero que sí golpean mucho tu ánimo, tu espíritu de lucha, y que te golpean emocional y psicológicamente, ¿no? Entonces hay que reconfortarse, sacar fuerzas de donde no se tienen, descansar unas horas, respirar profundo y seguir para adelante con la lucha. Procurar que no te afecte. En ese proceso hubo alguien de Morena que se acercara a conciliar. En privado muchos. Sí. En privado yo tuve la dicha de muchas compañeras y compañeros que me dijeron, te admiramos, pero no podemos hacer lo mismo. Nosotros vivimos de esto. Tú sabes que te va a pasar por encima la aplanadora. Tú sabes que te van a hacer pedazos. Pero tú eres fuerte y vas a salir adelante. Nosotros no. Primero dependemos de esto, de la política, ¿no? Que si no nos dan una diputación o no nos dan en el Senado, buscaremos que nos den dentro de los cientos de miles de puestos que hay en el gobierno federal o en los gobiernos estatales o municipales. Tú no necesitas, nunca has vivido en la política, pero la verdad nos admira tu congruencia y queremos decirte que estamos contigo, pero que nunca vamos a poder declararlo públicamente porque eso nos llevaría a la misma trinchera de lucha donde vas a tener que colocarte tú para pelear contra muchísima gente y nosotros no tenemos ni la fortaleza que tú tienes y preferimos mantenernos por el lado cómodo que nos da la vida, aunque te parezcamos un poco miserables, así es. Entonces, de alguna forma, aunque lo hicieran en privado, se fortalecía, como te digo, esas son las bocanadas de aire que tomamos para luego continuar adelante en la lucha. Oiga, licenciada, aún así usted buscó también la aspiración a ser candidata a la senaduría, ¿verdad? Aún con todo lo que estaba pasando en Morena, con todo la situación que privaba ahí de esta violencia de género. Lo que pasa es que eso fue antes de que yo me separara de la bancada. Cuando nosotros estábamos buscando ser el representante de los trabajadores, nosotros estábamos buscando la continuidad en el proyecto de la reducción de la jornada laboral. O sea, si estás en la Cámara de Diputados y dejaste este dictamen porque nunca se había llegado tan lejos. O sea, yo trabajé durante los 3 años, prácticamente me dije, si sale esto, con esto la armamos, ¿no? Y entonces darle continuidad a ese trabajo implicaba irse al Senado de la República. Pero cuando me vienen a mí aquí, ustedes se recordarán, esto es muy claro y la gente pues tiene una memoria muy corta, pero cuando dijeron que el Senado era para un hombre y del Partido Verde Ecologista de México, pues yo bajé las manos y dije, bueno, pues tendrá que ser orden, será un hombre y del Partido Verde, y de pronto llegó una mujer y de Morena.
y me dijeron que habían hecho una encuesta que nadie vimos nunca y que ella había ganado, ¿no? Y fue el caso de Andrea Chávez, el mismo día que me dijeron que Andrea Chávez había ganado arrolladoramente la encuesta que nadie conocimos y que nadie conocemos un ser vivo que diga, a mí me llamaron y me preguntaron quién sería mi favorito para el Senado. Yo no lo he localizado, si hay alguien por ahí al que le hayan hablado, pues que nos diga, ¿verdad? Porque yo no encontré a nadie. Entonces supe también que algo estaba mal con el partido, ¿no? O sea, ellos ponen, ellos quitan, ellos te crecen, ellos te bajan. Y ustedes van a ver, por ejemplo, está la consigna de que van a lanzar a Andrea Chávez, ya se está viendo desde las primeras intervenciones en el Senado, ¿no? Su cara, su intervención, otra vez, que salga, que hable con estudiantes, que se proyecte, que todo, y diciendo, ¿no? Y atacando a la gobernadora Maru Campos con la intención de decir, bueno, yo tuve más votos que Maru Campos cuando llegó al gobierno del Estado. A mí me parece que los votos de esta elección siguieron siendo para el líder moral de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted habló con él personalmente antes de ser diputado federal? El 27 de julio del año 2020 me recibió en su oficina el presidente de la República. ¿A qué horas más o menos? Como a las 11 de la mañana. ¿Y estaban solos? Primero me recibió sola y después hizo llegar a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, entonces Luisa María Alcalde, ahora secretaria de Gobernación, y a la entonces secretaria de Gobernación, la exministra Val, se me fue, está hospitalizada ahorita. La senadora. La senadora, sí. Uh-huh. ¿Y cuál fue el diálogo? ¿Cómo se dio Olga ese diálogo? Sánchez Cortés, Sí. perdón. Cordero. ¿Cómo se dio el diálogo con el presidente? Es un hombre afable, es un hombre muy gentil, es un hombre de mirada penetrante, intensa, pero amable. O sea, es un caballero para mí, muy relajado. Yo llegué a conocer a algún otro presidente y la verdad la posición de ellos es como de mucha soberbia, ¿no? De mucha parafernalia. Y el presidente de la República es un hombre muy sencillo, a mí me dio muy grata impresión. Muy buena vibra también, y me preguntó por qué me habían metido a la cárcel. Esa fue su pregunta, ¿por qué te metieron a la cárcel? Y le contesté, por su culpa. Así. Se llevó la mano, Sí. se llevó la mano a la boca, supongo se rió por lo que pude ver en su expresión, y me dijo, explícame por qué, por mi culpa. Le dije, porque cuando usted estaba en campaña dijo que iba a aumentar el salario mínimo al 100%, nadie creía de los empresarios que eso sería posible y lo cumplió. Pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, no les aumentaron el 100% el salario mínimo. Les desindexaron una cantidad del bono de despensa y del bono de puntualidad y del bono de asistencia, apoyados de abogados fiscalistas. Y se los aumentaron al salario para que llegado el 1 de enero del año 2019 ya su salario fuera de 176.77 pesos y no procediera la obligación de aumentarles el salario base a los trabajadores. Entonces fue una falacia lo del aumento al salario mínimo en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo reclamé. Otra fue lo de que ya se había cambiado la ley y que ya correspondía a los trabajadores buscar sindicalizarse para tener mejores salarios y prestaciones de vida, y eso tampoco se cumplió, porque pues ya estamos viendo, por ejemplo, la semana próxima va a haber un gran anuncio rimbombante donde Napoleón Gómez Urrutia va a decir que se aglomeran en una sola confederación potente para trabajar para Claudia Sheinbaum, la CTM, la CROC, la CROM, el Sindicato de Mineros, su confederación internacional, y la CATEM de Pedro Aces. Y esta unión es para golpear a todos los sindicatos o a todos los que hemos conformado sindicatos independientes para luchar verdaderamente por los derechos de los trabajadores. Y hubo una tercera posición que también le dije que estaba por ahí, ay, no me acuerdo cuál fue la tercera, pero el caso es que se quitó la mano de la boca, rió y dijo, eres muy valiente cuando dices tus cosas. Habló a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, habló a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y les dijo, bríndenle todo el apoyo a Susana, vean cómo están sus juicios penales en Chihuahua y en Tamaulipas.
le dijo a la secretaria de Gobernación, directamente le dio la orden que hablara con los gobernadores Javier Corral y con Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que dejaran esa persecución y trataran de hacer lo posible para que retirara de la acción penal los fiscales de ambos estados. Les dijo que me dieran su teléfono personal, salimos de la oficina del presidente de la República. Ninguna de las dos me dio su teléfono personal. Luisa María Alcalde me dio el teléfono de Iván Herrera, su secretario particular, y Olga Sánchez Cordero nunca me atendió entonces el señor Encinas, y el señor Encinas dijo que había dicho la secretaria de Gobernación que no le contestaban los gobernadores panistas y que ella no podía hacer más. Entonces mis asuntos continuaron vigentes, pero después se me habló por parte del partido para decirme que si quería formar parte del grupo de diputados plurinominales, que había sido reconocido mi activismo en defensa de los derechos de los trabajadores de Tamaulipas, ni siquiera los de Chihuahua, y que como movimiento social querían que yo fuera voz de los trabajadores en el Congreso. ¿Cómo interpretar eso de los teléfonos? ¿De los qué? De los teléfonos, que no quisieron proporcionarlos. ¿Cómo se interpreta? El presidente da una orden y no se cumple. ¿Cómo se interpreta eso? Pues a mí me parece claro que ellos sabían que yo no iba a poder volver a llegar al presidente. No pude volver a llegar. Le di una carta y apenas me hablaron hace 15 días para decirme, oiga, usted le envió una carta al presidente de la República en el 2020 y le estamos dando seguimiento. ¿Quiere venir a Gobernación? Y dije yo, no, ya gracias, muy amables. Sí. Y ellas ya sabían que no podía llegar. No, el presidente de la República lo flanquearon. Yo podría decir que entre 8 y 10 personas, y lo alejaron mucho de las causas. El trato que se nos dio como diputados pues dejó mucho que desear. La verdad, el presidente de la República mejor se tomaba una foto con un niño que anduviera en la calle, no sé si para seguir proyectando que él apoyaba más a los pobres que a cualquier otro personaje, que tomarse una fotografía con un diputado federal. Las fotografías que tienen los diputados federales son de cuando obedecíamos la orden de decir eso va en positivo, y entonces nos hacían una reunión en Palacio donde no nos daban agua, donde no nos daban desayuno, donde no nos daban nada, y donde para poder tomarse una foto con el presidente tenían las diputadas que aguantar muchos codazos que daban los jóvenes que flanquean al presidente al interior de Palacio, aún tratándose de puros diputados los que estaban reunidos que quisieran tomarse una foto con él, y senadores. Y de Morena. Y de Morena, sí. Y mujeres incluso, ¿no? Que no le iban a hacer ningún daño al presidente, y menos estando ahí, porque ya habíamos pasado muchos controles. En un mundo que no espera, el Juárez Bus me lleva a tiempo. Comodidad y eficiencia en cada trayecto. Avanzamos juntos hacia el futuro. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. El Juárez Bus nos lleva a tiempo. Gobierno del Estado. La J+ te invita a la gran carrera por el agua. Cada gota cuenta. Inscríbete a la carrera de 3 o 10 kilómetros y corramos juntos este 15 de septiembre a las 8 de la mañana. Tu inscripción de tan solo 100 pesos será donado en su totalidad al Banco de Alimentos. ¡Te esperamos! Podrás ganar de una bolsa de premios de 336,000 pesos. Cada gota cuenta. Gobierno del Estado y la J+, somos nosotros. En un mundo que no espera, el Juárez Bus me lleva a tiempo. Comodidad y eficiencia en cada trayecto. Avanzamos juntos hacia el futuro. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. El Juárez Bus nos lleva a tiempo. Gobierno del Estado. Oigan, Licky, ahora que Juan Carlos Loera, Marcelo Ebrard Pien solicitan licencia, se retiran ahorita que está un momento pues muy crítico, muy relevante por la reforma judicial. Marcelo Ebrard es un hombre muy inteligente, ¿no? No podemos hablar de los dos senadores en la misma canasta. Ese es mi muy particular punto de vista. Marcelo Ebrard es un hombre inteligente,
Marcelo Ebrard sabía, y yo le digo nada más desde que se aseguró que su suplente fuera Emanuel Reyes Carmona, ¿no? Que fue el chico que se aventó todo el rollo contra Claudia Sheinbaum cuando la interna de Morena, ¿no? O sea, dijo, yo protejo aquí a mi chavo, ¿no? Emanuel Reyes Carmona. Nosotros sabíamos que él había negociado de alguna forma salir del Senado para estar como secretario de Estado y que quien iba a ser senador era Manuel Reyes Carmona. ¿Por qué pedirlo anticipadamente la licencia? Porque ninguno de los que van a los secretarías de Estado federales o estatales han pedido permiso antes, o sea, todos tienen la orden de Marcelo. Dice, si cae bronca con la reforma al Poder Judicial, yo no estuve y yo no voté, porque yo creo que Marcelo seguirá teniendo la posibilidad de ser uno de los candidatos de Morena a la presidencia de la República en el año 2030. Entonces, todo lo que salga mal, que saldrá casi todo mal, con la reforma al Poder Judicial, si es que se logra, ¿no? Porque todavía queda mucho camino de esa reforma, pero él dice, no, yo no voy a estar presente y a mí no me van a poder señalar como alguien que votó algo con lo que yo creo que Marcelo no está de acuerdo, porque si Marcelo estuviera de acuerdo no estaría pidiendo licencia anticipada, porque él va a formar parte del gabinete a partir del 1 de octubre, entonces no habría ninguna necesidad de que estuviera. Ya tiene el fuero, ¿no? Ya es senador con licencia, ya va a una secretaría, entonces él va a estar muy tranquilo. Otro caso que tenemos de una persona que está en contra de la reforma judicial y que por la disciplina que se da dentro de los partidos políticos no puede decir que no abiertamente, aunque lo ha decidido veladamente, es precisamente la exministra Sánchez Cordero, ¿no? O sea, que curiosamente enfermó de forma repentina, y pues sería un contrasentido para ella misma, ¿no?, votar a favor de la reforma judicial cuando es un despropósito jurídico y cuando es la debacle de nuestro sistema político como república, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de ello. ¿Y Juan Carlos Loera? Juan Carlos Loera no sé por qué motivo pidió licencia, pero no se justifica. Unos dicen que sí se va a casar, otros dicen que va a ser secretario, pero pues no sé cuál sea la intención que tenga. La patria es primero, ¿no? Eso decía él, ¿no? Hay que ser congruente en la vida y mucha gente no lo es. Sí. ¿Por qué Matamoros es una ciudad tan peligrosa para ir a ejercer el derecho laboral? Porque estoy loca. Todo el mundo me lo ha dicho antes de que yo fuera. Cuando yo lancé el tercer punto fue que aquí en Chihuahua el detonante fue que se recuerdan que yo salí como loca con un overol blanco y con una mascarilla de K95 y gorra y todo, y me fui maquiladora por maquiladora. Ese fue el tercer punto que le dije al presidente de la República, diciéndole a los trabajadores que debían exigir que la maquila cerrara. O sea, uno de los estados con más alto índice de mortandad por el COVID-19 fue Chihuahua. ¿Sí? Y ese crimen debemos atribuírselo a Javier Corral, porque no cerró la maquila. Entonces, ese fue uno de los grandes detonantes para que a mí me privaran de mi libertad. Entonces, fue lo de que no aumentaron el salario mínimo al 100%, lo de la lucha en contra del charrismo sindical de este país por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, y también, pues, este último que les estoy platicando. De denunciar que no cerraron las maquiladoras no esenciales, que eso fue una responsabilidad directa de Javier Corral. Y luego me preguntaba... Lo de Matamoros. Lo de Matamoros, porque estoy loca. Cuando hice un video diciéndole a los trabajadores que se pusieran muy buzos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una gira del agradecimiento, no sé si se recuerdan ustedes, que anduvo después de que ganó 6 meses en toda la República, y en cada lugar donde le daban un podio decía, voy a aumentar el salario mínimo al 100%. Ese video que yo hice diciéndole a los trabajadores de Juárez, alertaba a los trabajadores de toda la franja fronteriza, porque lo que hace una maquila aquí lo hacen todas. A diferencia de la clase trabajadora que no se organiza y no lucha por un derecho concreto o por derechos concretos, la clase patronal sí se agrupa en Index, en Coparmex, en Canacintra, y entonces el mismo modelito que sigue una empresa lo siguen todas. Cuando ustedes como periodistas entrevistan a un trabajador de una maquila y entrevistan al de otra, el sistema es igual, en todas les roban vacaciones.
les valoran un día de vacaciones por 1.20 si laboran de lunes a viernes y por 1.66 si laboran en jornadas especiales de 12 horas y le roban 0.66 y 0.20 de cada día en las vacaciones. Y todos los sistemas son igualitos. Se cambian de una maquila a otra y ustedes han escuchado mucho eso en las redes sociales, es que en todas es lo mismo. Ya ni para qué me cambio. Bueno, pues eso se debe a esta organización. Viendo yo como activista que siempre actúan de la misma forma, hice un video en octubre del año 2018, ¿sí? Diciéndole a los trabajadores de la franja fronteriza que se pusieran buzos, porque les iban a quitar sus bonos para indexarlos al salario y no aumentarles el salario en el 2019. Ese video tuvo 1.750.000 reproducciones en Facebook y llegó a Matamoros. Y coincide, todo es coyuntural. El líder, Juan Villafuerte, de Matamoros, les dice que por haber ganado Andrés Manuel López Obrador, les van a quitar el bono único anual que les daban antes del 24 de enero. Entonces ellos relacionaron mi video con el hecho de que era ilegal que les quitaran el bono y tenían toda la razón. Entonces la gente de Matamoros empezó a presionarme, diciéndome cosas feas, como diciéndome, ¿para qué es activista en defensa de los derechos de los trabajadores y cuando se ocupa que los defienda no va a cumplir usted con su obligación moral de defenderlos? Y eso me quebró. Y todos los abogados aquí en Juárez me decían, oye, güey, es que es Mataulipas y que tú no tienes idea dónde vas, si Ciudad Juárez. Yo les decía, porque yo inocentemente les decía, oye, pero es que aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos han colocado como la ciudad más peligrosa del mundo, hasta comparándonos con ciudades en guerra y con bombas y demás. ¿Qué tan peor puede estar Matamoros? Decía yo, ¿no? Digo, no sabía lo que decía, sí. Por supuesto, ¿no? Tamaulipas es un estado en la República Mexicana que tiene décadas con el control absoluto de los cárteles de la droga sobre el gobierno del color que sea, incluyendo el actual, que es de Morena. Y sintió el peligro del narcotráfico, del crimen. Le voy a decir una cosa. Sí. El Juárez Bus nos lleva a tiempo. En un mundo que no espera, el Juárez Bus me lleva a tiempo. Juárez Bus está chido. ¡Ah, chingón, güey! Cada vez con más unidades operando, estamos moviendo la frontera hacia un futuro más conectado. ¡Órale, carnal! El Juárez Bus quedó bien de aquellas. Gobierno del Estado. Hola, amigas, pues los saludos desde aquí, desde la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Muy contentos porque acabamos de recibir el premio al mejor municipio en el estado de Chihuahua por el Instituto Nacional de Federalismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, por haber sido el municipio que mejor resultados obtuvo en la guía de desempeño municipal del 2024. Participamos 13 municipios del estado, Juárez quedó en primer lugar, Delicias en segundo, Chihuahua en tercero. Entonces estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando para dar buenos resultados con el Plan Municipal de Desarrollo, con la buena administración de los recursos públicos, para seguir poniendo en alto el nombre de Juárez en todo México. Cuando importa llegar seguro. En el Juárez Bus me siento segura. El Juárez Bus nos conecta. A donde sea que vayas, conéctate con el mundo. Desde el aeropuerto hasta el puente. Rápido y con aire. Conveniencia y accesibilidad para cada viaje. ¿Te dejaron caer con el Juárez Bus, eh? El Juárez Bus es de todos. Gobierno del Estado. Y sintió el peligro del narcotráfico, del crimen. Le voy a decir una cosa. Sí. Yo me puse a pensar una vez que vi cuando empezaron a criminalizarme los empresarios, diciendo que yo era líder de extorsionadores, que yo estaba sacándoles un bono que no estaba en los contratos colectivos de trabajo, que carecía de fundamentación legal, que lo hacíamos a la fuerza. Empezó aquel video de 7 minutos que sacó Loret de Mola de mí. Dije, válgame, qué importante una abogada de pueblo en Televisa, 7 minutos. Dije, pues ha de haber mucho billete de por medio. Y sí lo había. En Matamoros estaban desesperados. Hablan de que fue una derrama económica de $300 millones y no cobré un solo centavo. Si le hubiera cobrado a un trabajador, me hubieran hecho pedazos. Duré 2 años con los asuntos de Matamoros y no cobré.
Entonces, esta gente dijeron, ¿qué hacemos? Pues poner en entredicho su honorabilidad, que es lo que hacen siempre con los activistas. Y entonces en Código Magenta sacaron un video que me ponía como la abogada cuerno de chivo. Y decían que llegaba yo con la mafia, era una cosa como de ciencia ficción. Yo lo vi el video muchas veces. Y dije yo, ¿por qué me dirán la abogada cuerno de chivo? Nunca tuve un problema con la maña, ni en Matamoros, ni en Nuevo Laredo, ni en Reynosa. Y operan diversos cárteles. Nos pararon muchas veces en Matamoros. Y les voy a decir una cosa. Cuando nos paraban, porque en Matamoros te paran, está la policía estatal de un lado de la calle y los malos de la otra. Y te paran los malos y la policía estatal no hace nada. Se bajan con sus armas largas y ¿quién vaya, quién llevas? Pues a la abogada de los trabajadores, es la jefa, que pase. Nunca me tocaron un pelo. Y entonces yo decía, ¿por qué? Y al final del día, un día concluí, dije, bueno, pues la derrama económica que se generó en Matamoros generó beneficios, ¿no? A quienes vendían coches, celulares, coches chocolates y todo. O sea, ¿cómo iban a agredirme, no? Si finalmente resultaron beneficiados. Pero yo me quiero quedar con la primera parte de la versión. Ellos saben que yo fui a ayudar a quien nadie quiso ayudar. La maña sabía perfectamente que no había un solo abogado en Matamoros, Tamaulipas, que quisiera defender a los trabajadores del entramado más vulgar y evidente y complejo que he visto yo de corrupción en mi vida, porque yo siempre denuncié la corrupción de Chihuahua, pero somos niños de pecho comparados con Tamaulipas. Habla usted de un libro, y hay varios libros que se han escrito que seguramente va a tocar el tema de Morena, las entrañas de Morena. Hay varios libros que se han escrito, algunos que han de alguna manera molestado a la figura presidencial. Aparte del libro, ¿qué más sigue en su vida? ¿Qué está pensando, diseñando para su vida profesional? Durante los meses de hostigamiento de la cúpula del poder de Morena hacia mi persona, yo les dije, a mí me agarraron de la calle y a la calle me regresan. Para mí no hay nada nuevo. Okay. No es el gobernador Américo Villarreal el primero que me hostigó, ni Cabeza de Vaca, ni Javier Corral. Ustedes son periodistas de abolengo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y a mí todo gobernador, desde que empecé a litigar derecho laboral, no recuerdo uno que no me haya mandado así, jalar como res con los representantes de gobernación y llevarme hasta Palacio del Estado, ¿no? Hasta los gobernadores representan los intereses de la clase patronal, no de la clase obrera. Entonces, estos llegaron a extremos que no habían llegado los del PRI, ¿no? Fueron más sanguinarios. Los otros todavía conciliaban, ¿no? Dejaban paso a no llegar a grados de represión tan brutales. Pero el gobernador o la gobernadora que esté y del color que sea, va a seguir hostigándome siempre. Porque los callos que yo piso no son callos, son montañas. Para defender a la clase trabajadora siempre hay que estar en contra de los dueños del dinero, y el que tiene dinero lo combina con el poder siempre. El dinero solo no les satisface. Si no, no veríamos a todos los empresarios aquí metiéndole lana a todas las campañas políticas y beneficiándose después de contratos en la política. Yo siempre he dicho que quien manda en el país son los dueños del dinero, que son los empresarios, y sus sirvientes, los políticos, de cualquier color y de cualquier partido.
Entonces yo seguiré siendo hostigada mientras yo siga dedicándome a defender trabajadores. Por lo que a mí respecta, le quiero hacer una última pregunta. Claro que esperaré el libro y lo leeré con mucha atención, pero ¿pudiera describirnos en qué se convirtió Morena? No qué es Morena, sino en qué se convirtió Morena. En el PRI. Pero en el PRI... Contemporáneo. Es como un mueble. Sí. Es como un mueble. Lo clásico era el PRI. Eso es lo que tuvimos siempre en nuestro sistema político. Muebles viejos como los de la Cámara de Diputados, ¿no? Que tenían terciopelito rojo y cositas así raras, como muebles Luis XV y Luis XIV y XVI, y peleándose los Luises, ¿no? Entre estos muebles. Y siempre fueron y estuvieron ahí por generaciones y generaciones y generaciones. Pero de pronto llega alguien y dice, no, este mueble está muy viejo. Vamos a lo contemporáneo porque no somos lo mismo, porque somos distintos. Y primero hay que aparentar que somos distintos, hay que cambiar el mueble viejo y poner un mueble nuevo. Pero eso fue quizá los primeros 4 años de un gobierno que sí fue distinto, el de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en las decisiones del gasto, fue completamente distinto. Sí benefició, por supuesto. Teníamos 36 años sin aumento al salario mínimo. No podemos quitarle al presidente de la República los grandes aciertos que tuvo durante su gobierno. Pero para mí, el último año fue ese que nos enseñaron los priistas, que era el año de Hidalgo. Que chingue su madre el que deje algo. Gracias. Pues no, queremos nomás agradecer, digo, la gentileza, la amabilidad de la licenciada Susana Prieto. Gracias por acogernos aquí en sus oficinas. Yo les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco mucho que todavía tenga interés de alguna forma mi voz, y pues decirle a los trabajadores de Ciudad Juárez, Chihuahua, también que una golondrina no hace verano, y demostrado está con mis 3 años de paso en la Cámara de Diputados. También decían los priistas que el puesto dura 3 años y la vergüenza toda la vida. Pues bueno, yo lo único que hice fue aceptar para demostrarles. Mucha gente me decía que desde dentro del poder se podía hacer mucho más por la clase trabajadora que en la calle, donde digo, me tratan como piñata, ¿no? Me traen a palo y palo y palo y no me sueltan, entre empresarios y políticos. Hicimos todo lo posible por lograr la reducción de la jornada laboral. Está hecho un dictamen, el dictamen no prescribe, y ojalá que Ciudad Juárez, donde la clase trabajadora es muy apática, o sea, lográramos algo como en Matamoros, y que los trabajadores se organizaran para el sindicalismo independiente con el que estamos luchando contra los setemistas, croquistas, cromistas, catemistas y toda esta mafia que ha surgido del poder. Yo sigo estando en el mismo lugar y con la misma gente, como decía mi querido Juan Gabriel, a sus órdenes, y dispuesta a seguir luchando porque la gente más desprotegida tenga mejor calidad de vida, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Gracias nuevamente, Alicia.